partir de este momento, estamos conectados contigo en Hablemos de Emprender. Hablemos de Emprender. Desde las 2 hasta las 3 de la tarde. Una nueva historia de emprendimiento. Un nuevo aprendizaje. Conducido por Felipe Rangel. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Emprender. Hoy estamos, recuerden, como siempre, en Conectados Contigo Radio, bajo la dirección, producción general y en los controles con Maylin Navega. Y quien les habla, Felipe Rangel. Los invito a que me sigan a través de mi cuenta personal de Instagram como @soyFelipeRangel. Y también pueden visitar la página web www.conectadoscontigoradio.com, donde podrán ver toda la programación y además también podrán conseguir noticias de actualidad. Este programa llega gracias a nuestros aliados comerciales, y es que cuando te provoca un rico golpeado, entonces debes ir rápidamente a la cuenta de @buenpan.cl para que disfrutes del rico sabor venezolano en sus productos de panadería y pastelería. Consulta además también el servicio de delivery a través del +569 3678 0163. En este nuevo episodio de Hablemos de Emprender, vamos a tener un tema bastante interesante. Para él tenemos un invitado súper especial que tiene muchísimos conocimientos y es nuestro invitado Stefan Kaiser, quien ha entrenado a más de 100.000 personas en más de 15 países y además en más de 3 idiomas. Y uno de los grandes títulos que le podemos decir de tantos es que fue mencionado como uno de los 25 jóvenes emprendedores con mayor influencia en el planeta. Y con él vamos a estar hablando en este tema de cómo dominar la motivación. Así que bienvenido, Stefan, a este programa de Hablemos de Emprender. Encantado, Felipe, de conversar contigo y de compartir con tu comunidad. Así que para mí un honor estar aquí en tu espacio. Bueno, excelente tenerte a ti aquí. Ya lo vamos a invadir de mucho conocimiento y también de experiencia que vas a empezar a transmitirle para todos esos emprendedores que siempre requieren una motivación, indiferentemente del emprendimiento que estén haciendo, sino para su vida, para seguir mejorando y creciendo. Como digo, no somos personas estáticas y debemos seguir avanzando y evolucionando constantemente, ¿no? Tú, bueno, siempre durante tus conferencias, tus libros y tus talleres hablas mucho de este tema de motivación. Para ti, ¿qué significa la motivación? Es una muy buena pregunta, Felipe, y mira, a mí siempre me gusta responder esa pregunta con una breve dinámica que hago con la gente. Sé que ahora no tenemos audiencia en vivo, pero igual la dinámica funciona muy bien. Y yo básicamente hago el siguiente ejercicio mental con las personas. Imagínate que hay un edificio que se está incendiando y los bomberos te dicen que en el edificio hay $10,000, ¿no? Ahora, los bomberos te dicen que si entras en el edificio solamente hay un 5% de probabilidad de que sobrevivas. Entonces, la pregunta es, ¿entras o no entras? 5% de probabilidad de sobrevivir, $10,000 en juego, ¿no? Cuando le hago esta pregunta a una audiencia presencial o virtual, la inmensa mayoría de la gente me dice, mira, no entro. O sea, por $10,000 no voy a arriesgar mi vida. Entonces digo, bueno, ok, perfecto. Déjame hacerlo un poco más interesante. Bueno, en lugar de $10,000, imagínate que hay $100,000. ¿No? Misma mínima probabilidad de sobrevivir, pero es $100,000. Y todo es como, bueno, realmente no hay muchos que levanten la mano, pero tal vez alguno se lo empieza a pensar, etc. Exactamente. Ok, siguiente ronda. Mismo edificio, mismas llamas, misma mínima probabilidad de sobrevivir. Y les digo, en el edificio hay $1,000,000. Y aquí es, Felipe, donde la gente se empieza a preguntarme temas técnicos, ¿no? ¿Dónde está el millón? ¿Está en el piso de abajo? ¿Está en el piso de arriba? ¿Está ahí mismo en la entrada? ¿Está en el fondo? Y ya te das cuenta que están ahí como a punto de decirme que sí, ¿no? Siguiente ronda, misma situación, pero hay $10,000,000 en el edificio. Y a estas alturas, normalmente hay algunas pocas manos muy pocas personas que levantan la mano, pero la inmensa mayoría todavía no entra, como que me dice, mira, no hay precio para mi vida, no voy a arriesgar mi vida por esto. Y ahí es donde entonces les hago la última pregunta y les digo, mira, mismo edificio, mismas llamas, misma mínima probabilidad de sobrevivir, pero en el edificio no hay dinero, en el edificio está tu hijo. ¿Entras en el edificio? ¿Sí o no? Y aquí es donde todo el mundo levanta la mano. Incluso mi experiencia es que las personas que no tienen hijos me dicen, mira, yo no tengo hijos, pero si tuviera, sin duda yo entraría para salvarle la vida.
Entonces, fíjate qué interesante es esto, Felipe, porque no cambió la acción que tienes que tomar. La acción es la misma, es el mismo recorrido, es el mismo edificio, son las mismas llamas. No cambió qué tengo que hacer. Cambió el por qué lo voy a hacer. Y eso es motivación. Motivación es tener motivos para tomar acción. Cuando la gente dice que está desmotivada, lo que realmente quiere decir es que ha perdido de vista cuáles son sus motivos para accionar. Y en la vida todos tenemos nuestro propio edificio en llamas. Son obstáculos, son dificultades, y eso está garantizado en la vida. Siempre vas a tener diferentes situaciones que sortear, obstáculos a superar. La pregunta es si te enfocas en las llamas o si te enfocas en tu hijo, o si te enfocas en el motivo. Y por cierto, lo que motiva a cada uno, Felipe, es completamente distinto. A algunos les motiva el hijo, al otro les motiva ganarme unas vacaciones, las que me merezco. A cada uno le puede motivar algo diferente, pero lo importante es que no pierdas de vista cuál es ese motivo, porque eso es lo que va a encender tu motivación y el tomar acción continuamente. Y además, Estefan, que esa motivación puede tener cierta caducidad hasta que la cumplas, o puedes estar cambiando constantemente. No es una motivación que es la única motivación para toda tu vida, y eso es lo único que te va a mover y te va a regir sobre eso, ¿no? Totalmente. Las motivaciones cambian, y bueno, ahí también hay muchísimas teorías, muchísimos modelos que uno puede estudiar, en los que podemos ahondar. Pero también yo creo que algo con lo cual todos nos identificamos es que dependiendo del ciclo de vida en el cual te encuentres, tienes motivaciones diferentes. Cuando somos adolescentes, tal vez una de nuestras motivaciones principales es ser cool ante nuestros amigos del colegio, nuestros amigos de la universidad. Cuando llegas a cierta edad, tal vez ya no te motiva a ser cool, te motiva a tener tu independencia y no me importa lo que piensen los demás, ¿no? Entonces, dependiendo del ciclo de vida o la etapa en la vida en la cual te encuentres, tus motivaciones, así como tú muy bien dices, van evolucionando, se van transformando. Eso es completamente natural. ¿Y consideras que la motivación se puede transmitir? O sea, ¿puedes tener una sesión con una persona y hacer que se motive? ¿O cómo trabajas esa dinámica en caso de que consideres que la motivación debe surgir por cuenta propia? Yo creo que ambos casos. Yo creo que hay cosas que te motivan externamente y otras que te motivan internamente. Hay también muchas personas que dicen y hacen como una diferenciación en términos de verbalización. Dicen, mira, la motivación es interna, y cuando tú vas a contagiar a otro de esa motivación interna, ya no estamos hablando de motivar a otro, sino de inspirar a otro, ¿no? Pero digamos, más allá de entrar en detalles técnicos del lenguaje, yo estoy convencido que hay factores internos que te mueven a la acción, que te motivan, y hay factores externos también. Lo cierto es que si quieres algo más permanente, necesitas encontrar esa motivación interna. Y yo creo que las motivaciones externas te pueden movilizar, te pueden entusiasmar por un tiempo determinado. Pero lo único que te puede motivar a lo largo de toda tu vida siempre es algo que viene desde adentro. Y creo que en ese sentido, yo no creo, sino estoy convencido que una de tus motivaciones principales es encontrar eso que suena muy grande, pero eso que es tu propósito en la vida, ¿no? Hay una frase, ahorita no recuerdo el autor, pero este autor decía: el propósito de la vida es vivir una vida con propósito, ¿no? Y a lo que se refiere es, mira, no hay motivación más grande que encontrar ese propósito. Yo creo que en el fondo, y esto es algo irónico de la motivación, pero mientras más te enfoques en ti, en satisfacer tus necesidades, menos motivación a largo plazo vas a tener. La motivación más grande a largo plazo nunca viene del ego, siempre viene de la contribución. Yo siempre digo, mira, el mayor motor de la motivación es la contribución, ¿sí? Entonces, y todo propósito noble, todo propósito que inspira, está siempre conectado en cómo puedo servir a otros, cómo puedo motivar a otras personas. Hace unos años, mi amigo Michael Melamed, también venezolano, él empezó una iniciativa que se llama Cumpleaños para Dar. Y básicamente siempre pensamos que los cumpleaños son para recibir, ¿no? Que recibir regalos, que me consientan, que hagan lo que yo quiera. Y él empezó esta iniciativa Cumpleaños para Dar, no para recibir. Y bueno, dato curioso, él y yo cumplimos el mismo día, el 27 de abril, y yo me uní a esa iniciativa y desde hace varios años siempre hago mis cumpleaños para dar. Entonces, por ejemplo, cuando cumplí 30 años, fui con mi equipo de trabajo y dimos 30 almuerzos a indigentes.
Sí, alimentamos a 30 indigentes. Y cada vez que he hecho uno de estos cumpleaños para dar, es muy bonito darte cuenta que los regalos que me dan, fantástico, lo agradezco todo, pero nada me motiva tanto como esa acción que tomo para ayudar a otras personas. Así que si quien quiera que nos esté viendo o nos esté escuchando se pregunta, mira, me siento desmotivado, ¿cómo puedo encontrar una nueva motivación? No te preguntes qué puedo hacer por mí, pregúntate qué puedo hacer por otros. Y si no puedes dar dinero, date tu tiempo, date tu creatividad, da lo que sea, pero da a otro, porque es en la contribución a otros que conseguimos nuestra propia motivación personal. Excelente, Estefan. Bueno, qué maravilla como empezamos este primer bloque. Hay mucho de qué hablar sobre este tema de la motivación, pero debemos hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos rápidamente en Hablemos de Emprender. Regresamos a Hablemos de Emprender, lo mejor del mundo de los negocios en un solo lugar. Recuerden que pueden escribir a través del WhatsApp de la radio, que es más 569-8598-3924, para que puedan hacernos todas sus preguntas, comentarios o sugerencias y peticiones de temas que quieren que tratemos acá. O también pueden hacerlo a través de mi cuenta de Instagram como @soyfeliperangel. Continuando con nuestro invitado Stefan Kaiser, bueno, ya nos dio una clase magistral en pocos segundos de qué es esto de la motivación. Stefan, tú hablas también sobre la oratoria inspiradora. ¿De qué se trata esto? ¿Y hay alguna diferenciación entre la motivación y generar esto de la oratoria inspiradora? Mira, correcto. Oratoria inspiradora es como, digamos, el lema que he venido desarrollando para englobar todas las diferentes iniciativas y los diferentes proyectos que llevo a cabo. Porque yo desde los 16 años soy conferencista. Yo di mi primera charla cuando tenía 16 años, hoy en día tengo 33. O sea, llevo más de 15 años dando conferencias, dando talleres, y yo me di cuenta en algún momento que yo no quería hablar, y yo quería inspirar, yo quería motivar a otras personas, y por eso le puse ese apellido de lo que yo hago es oratoria inspiradora. Y tiene mucha relación en el sentido de que es muy difícil motivar a otros si tú no estás motivado internamente. Tal vez lo logras con algún consejo puntual que se te ocurrió, pero en el mediano y largo plazo realmente solo puedes motivar a otros si estás motivado internamente. Entonces sí, para mí oratoria inspiradora viene desde esa posición de estoy motivado internamente y quiero compartir cosas con el mundo, quiero impactar positivamente a otros, y por eso para mí parte de mi pasión y mi propósito en la vida es ayudar a otras personas, motivar a otros mediante conferencias, cursos y mentorías que realizo. Te me adelantaste con el dato que me parece a mí súper importante y sé que a las personas le va a dar mucho impacto de tu primera conferencia a los 16 años. Así que quiero que con esa experiencia que tuviste, darle algunas recomendaciones a las personas de cómo pueden establecerse metas, apoyado tanto con la motivación y además de conseguirla, entender que no hay limitantes que los vayan a frenar. O sea, tus 16 años ya lograbas dar conferencias, y hay muchas veces que las personas se quieren establecer una meta y enseguida viene la limitante mental de decir, no, yo no estoy capacitado, yo no puedo. ¿Cómo romper esa barrera? Correcto. Sí, mira, efectivamente, mi primera experiencia dando conferencias a los 16 años surgió porque cuando yo era adolescente, yo era un adolescente bastante tímido, y para ayudarme a superar esa timidez, mi papá me llevó, o en otras palabras, me obligó prácticamente a ir a un curso de liderazgo. Eso ocurrió cuando tenía 15 años, y él me llevó a ese curso de liderazgo con la intención de, bueno, aprender a liderar, ¿no? A comunicarme con otros, a salir de mi timidez, a que no tuviera pena o vergüenza de hablar con otras personas, etcétera. Y ese curso realmente tuvo un impacto muy positivo en mí. De verdad me ayudó a superar esa timidez de no sentir vergüenza de comunicarme con otros, de buscarle conversación a otros. Y ese fue un cambio tan significativo para ti, porque imagínate, en la adolescencia, donde una de las cosas que muchas veces buscamos es tener amigos, ser cool delante de otras personas, ese cambio de verdad fue significativo para mí. Y por eso un año más tarde, en los 16 años, yo decido dictar el mismo curso que había recibido. Ese curso lo habíamos recibido, digamos, con la misión de replicarlo. Así te enseñaban en el curso, pero tú tenías la potestad y el derecho a reutilizarlo. Entonces, ese mismo curso que yo había recibido a los 16 años, lo dicté en conjunto con mis padres a otras personas. Y así empezó.
Y empezó desde un lugar de mera pasión, de compartir con otros, de ni siquiera pensar en rentabilizar, nada por el estilo, sencillamente compartir este conocimiento que nos habían dado y que nos además habían incentivado a den el mismo contenido a otras personas, porque la idea es compartir el mensaje con la mayor cantidad de población posible. Entonces así empezó todo y la verdad es que ha sido una experiencia fantástica y yo creo que a lo largo del camino he aprendido varias cosas. Uno, la importancia del foco. Tú preguntabas por el tema de la meta. Yo casi siempre, yo normalmente le digo a las personas lo siguiente: mira, tú puedes lograr cualquier cosa, pero no todas las cosas. El tema del foco es clave. O sea, Messi es futbolista. Messi no es futbolista y al mismo tiempo intenta competir en la NBA. ¿Sí me explico? O sea, Messi es fútbol y por eso, entre otras cosas, es Messi. Lo mismo con Cristiano Ronaldo. O si te vas al básquet, LeBron James es porque él se dedicó al básquet. Cuando escuchas la historia de Michael Phelps, el nadador que rompió todos los récords olímpicos, el tipo lo que hacía era natación y solo natación. Entonces, creo que primera clave para alcanzar tu meta es poner foco. De nuevo, no puedes lograr todas las cosas, pero definitivamente puedes lograr una cosa en la cual pones foco. Lo otro es, así como tú lo mencionabas, el tema de creértelo. O sea, las personas no tienen limitaciones reales, tienen limitaciones mentales. Entonces, ¿cómo te puedes creer el cuento? Viendo referencias de otras personas que ya lo han logrado. Y a veces ni siquiera es que hayan logrado lo mismo que tú estás intentando lograr también, sino sencillamente ver las historias de personas que tuvieron historias de vida donde tú dices, esto es imposible que se recupere de esto, y luego lo logran, ¿no? Y para eso, bueno, si alguien que nos está escuchando, nos está viendo, le gusta Netflix, o sea, en Netflix hay una cantidad de películas basadas en la vida real que cuando tú lo ves, tú dices, esto no es posible. Hay una película en Netflix que vi hace no mucho que se llama 100 metros, y la menciono porque sé que tal vez no es tan popular, pero 100 metros es básicamente esta persona que le hacen un diagnóstico, donde tiene un diagnóstico médico y donde el médico le dice, tú no vas a poder caminar 100 metros dentro de los próximos años, y por eso la película tiene ese título. Y el tipo lo que le responde al médico es, bien, yo voy a hacer un Ironman, ¿no? O sea, el triatlón más fuerte del mundo, y el tipo logra el Ironman, o sea, logra el triatlón cuando le habían dicho que no iba a poder caminar 100 metros. Entonces, ese tipo de historias, donde tú ves a otras personas rompiendo limitaciones, son increíblemente inspiradoras y te pueden empezar a generar esa mentalidad de, si el otro lo logró, ¿por qué no lo puedo lograr yo también? Mi meta, mi objetivo o la habilidad que yo quiero desarrollar. Entonces, eso es clave. Y lo otro que también considero que es muy, muy fundamental es ir celebrando los pequeños logros a lo largo del camino. Siento que vivimos en una época de redes sociales donde si no tienes el 1.000.000 de seguidores en Instagram, no te sientes famoso. Donde si no hiciste la super foto en el Everest, entonces no has alcanzado nada. Entonces, el tema porque vivimos en este mundo tan sensacionalista, el tema de ir celebrando tus pequeños logros a lo largo del camino es clave para mantener esa motivación viva. Entonces, si lograste tu primer cliente y el primer cliente así te haya pagado $10, celebra los primeros $10. ¿Sí me explico? O sea, ir celebrando las pequeñas victorias a lo largo del camino es clave para no desanimarte hasta que alcances la gran meta que estás persiguiendo. Bueno, ya tenemos grandes recomendaciones para trabajar el tema de la motivación, pero sé que a veces se presentan ciertos obstáculos que nos dificultan este proceso. Ya vamos a hablar un poquito sobre eso, pero vamos a ir rápidamente a una pequeña pausa musical y ya regresamos en Hablemos de Emprender. Regresamos a Hablemos de Emprender. Recuerden que si quieren volver a escuchar este programa o quieren compartirlo, pueden conseguirlo en formato podcast a través de YouTube, a través de Google Podcast, Apple Podcast y también a través de Spotify, a través del perfil de Conectados Contigo Radio. Estefan, ya hemos entendido el tema de la motivación, como nos lo has explicado de una forma tan detallada y tan valiosa, pero como mencionaba, a veces se presentan ciertos obstáculos ante este proceso o estas metas que nos estamos estableciendo, y aquí tú le das un poco el término de cómo superar esos o esas barreras que quizás se nos presenten con una conferencia que ya por nombre Surfea la Ola. ¿Qué recomendaciones podemos tener de eso para mantenernos aún así positivos en el camino de conseguir estos objetivos? Sí.
Miren, surfear la ola, uno de los mensajes claves que desarrollo es que el éxito no depende de las condiciones, sino que el éxito depende de las decisiones. Hay una frase de Brian Tracy, si no me recuerdo, que él dice, mira, la vida es un 10% lo que te sucede y es un 90% cómo reaccionas ante eso que te ocurre. Y eso se trata de surfear la ola. Tiene ese título porque imagínate que tú y yo, Felipe, entramos en el mar, se nos viene una gran ola encima y cuando se te viene la ola encima, no te sirve de nada gritarle a la ola, no te sirve de nada insultar o maldecir la ola. Lo único que te es útil en ese momento es aprender a surfear la ola. Y cuando tú me mencionas los problemas o los obstáculos, para mí todos esos son olas. Hay una ola que se llama tu desafío personal, hay una ola que se llama tu problema laboral. No te es muy útil quejarte de las olas, lo que te es útil es aprender a surfear. Porque también tenemos que recordar, tú nunca puedes parar las olas, pero siempre puedes aprender a surfearlas. Entonces ahí uno de los temas claves que necesitas entender para surfear la ola es que, de nuevo, todos hemos vivido olas. Por ejemplo, hay una estadística que sacaron en Estados Unidos donde demostraron que el millonario promedio en Estados Unidos ha estado 3 veces en la bancarrota. ¿Sí? Entonces muchas veces pensamos, el millonario la tuvo fácil, o es millonario y por eso dice, es bonito. No, y después te das cuenta que el millonario promedio ha estado 3 veces en la bancarrota. De hecho, por ejemplo, J.K. Rowling, que es la autora de toda la serie de libros Harry Potter, muchas veces la gente la ve y dice, bueno, fantástica la vida que tuvo, pero esa señora en algún momento de su vida no tenía dinero ni para comprarse una máquina de escribir. Ella, de hecho, según ella misma cuenta, en algún momento de su vida fue a un café y le pidió al mesonero, le pidió al garzón que le prestara un bolígrafo y lápiz y un papel, y sobre la servilleta, sobre el papel que le dieron, empezó a escribir la primera hoja de Harry Potter. Sí, entonces, y después termina vendiendo 400 millones de copias y es la única mujer billonaria que ha perdido su estatus de billonaria a raíz de todo lo que ha donado a iniciativas de caridad en el mundo. Es la única persona en el mundo. Pero te das cuenta de ese tipo de historias. No sé si tú conoces, Felipe, la historia de Sylvester Stallone, donde, claro, hoy en día actor súper famoso, pero en algún momento él estaba tan desesperado financieramente que él vendió a su perro para poder sobrevivir. Y después, cuando recibió su primer cheque por la primera película que hizo, que fue Rocky, regresó al ahora dueño de su perro y volvió a comprar a su perro, ¿no? Pero cuando escuchas ese tipo de historias, tú te dices, ok, primero que tengo que entender es que los problemas, los desafíos, las olas, no es algo atípico, es algo completamente natural y completamente predecible. Y lo otro, y eso es algo que a mí me encanta decir, porque este es el título de un libro que a mí me llamó mucho la atención, y el título del libro dice, lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar hasta allá. Y es una frase que me encanta. Lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar hasta allá. Entonces, hoy en día que estamos grabando esto en cuarentena, en medio de una pandemia, tal vez te iba muy bien en tu negocio pre-cuarentena, y tal vez tu negocio sufrió un cambio radical. ¿Sabes qué? Lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar hasta allá. La única constante en la vida es el cambio. Entonces, no significa que tengas que cambiar la meta, pero sencillamente cambia el cómo voy a afrontar estos obstáculos nuevos que tengo ahora en mi vida personal o empresarial. Tú hiciste mención de 2 palabras, que es la contribución y la regla del 10-90. Esto tú lo tienes establecido como los 5 MM o los 5 motores motivacionales. Ya hablaste de 2, de los otros 3, que en este caso es llena tu vaso, la regla del 33% y los 20 segundos de valor. ¿Qué tienes para terminar de aportar con esto y completar las 5 MM? Ok, me encanta. Mira, hay una de las mayores recomendaciones que les puedo dar es el tema de vaciar tu vaso y llenarlo de las cosas correctas. En esencia, yo lo que digo siempre y lo que me encanta compartir es, tu mente es como un vaso. Y el vaso siempre va a sostener lo que tú le vayas a meter. Si tú en un vaso pones veneno, el vaso va a sostener veneno. Si tú en un vaso colocas agua cristalina, el vaso va a sostener agua cristalina. Y tu mente funciona de la misma manera. Es un vaso y él sencillamente va a sostener y va a procesar lo que tú ingreses. Entonces, lo que tenemos que entender es que
tener, por ejemplo, una actitud, y hemos hablado como de motivación y de actitud, si tú quieres tener una actitud positiva, tener una actitud positiva no es causa, es consecuencia de lo que tú vayas ingresando en tu mente. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, yo no veo noticias. Si voy a ver noticias, las veo al final del día, pero es porque estratégicamente yo he tomado la decisión que durante el día, y sobre todo en esas primeras horas críticas de la mañana, voy a llenar mi vaso de cosas que me vayan a nutrir. No significa que voy a estar desinformado, porque necesito estar informado para determinadas cosas, pero postergo esas noticias negativas que muchas veces ensucian mi vaso para la tarde o para final del día. Entonces, sean muy conscientes de qué permites que entre en tu vaso mental. Y eso, ojo, pueden ser noticias, pueden ser libros, pero en muchos casos, y creo que es lo que a la gente más le cuesta, son amistades. A veces tienes relaciones ya establecidas desde hace años con amigos, pero tal vez ya no es una influencia positiva para ti. Tal vez esa amistad o esa relación con base al siguiente nivel que tú quieres alcanzar, tal vez esa relación ya está empezando a caducar. Entonces siempre mantente evaluando a nivel de lectura, a nivel de vista, pero también a nivel de relaciones humanas, cómo estoy nutriendo y cómo estoy llenando ese vaso, porque mantener ese vaso con agua cristalina es clave para tener una actitud positiva y mantenerte motivado a lo largo del tiempo. Excelente, Estefan. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa musical nuevamente y ya vamos a regresar para seguir conversando de otros temas también que nos van a permitir reforzar este tema de la motivación y seguir desarrollando nuestra vida personal. Ya regresamos en Hablemos de Emprender. Regresamos a Hablemos de Emprender, lo mejor del mundo de los negocios en un solo lugar. Recuerden que me pueden seguir a través de mi cuenta de Instagram como @soyfeliperangel o también a través de @conectadoscontigoradio. A través de cualquiera de los dos usuarios de Instagram nos pueden dar sugerencias de temas, nos pueden hacer cualquier consulta y estaremos pendientes para responderles por ahí. Ya hemos estado hablando bastante de la motivación, creo que ya deberían de tener demasiadas herramientas y tenerlas todas escritas por ahí, si no, recuerden que pueden conseguir igual en formato podcast luego el programa para que las puedan escuchar, ¿no? Pero también para esto vamos a darle más recomendaciones para entrenar a las personas como emprendedores exitosos, ¿no? Y creo que una de las principales de eso es trabajar con cero excusas. Y de eso, bueno, hago referencia porque tengo acá uno de tus libros, que en este caso fue escrito con el gran amigo también, Carlos Fernández o Café, que tuvimos la dicha también de tenerlos acá en el programa. Y este libro lleva por nombre La gravedad no tiene la culpa, enfocado precisamente a dar con cero excusas. Correcto. Sí, la gravedad no tiene la culpa, y tal vez aclaro el título porque a veces suena un poco raro. La primera vez que la gente escucha el título, además un título como no tan corto, es un poco más largo, pero básicamente hace referencia a lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, un lápiz en la mano y el lápiz cae, yo le pregunto a las personas, bueno, ¿por qué cae el lápiz? ¿No? Y la gente siempre responde una de dos opciones. Opción número 1, el lápiz cae por la gravedad. Opción número 2, el lápiz cae porque lo solté. Y las dos razones son válidas. Estos dos factores influyen en que el lápiz caiga, pero la pregunta es, bueno, ¿cuál factor fue más determinante? Y el factor más determinante es que el lápiz cae porque yo lo solté. Si yo no suelto el lápiz nunca va a caer, ¿sí? Entonces muchas veces la gente, y por eso tiene el título, La gravedad no tiene la culpa. Mientras yo no suelte el lápiz no va a caer. Entonces hago la referencia, y hacemos la referencia junto con Café en el libro, porque muchas veces cuando las cosas se caen, es decir, muchas veces cuando la gente comete un error, comete una falla, mete la pata, muchas veces la gente busca culpar a la gravedad, no busca culpar a factores externos. Es que el cliente, es que la situación, es que el COVID, y las cosas, sí, todo eso influye, de nuevo, pero realmente lo que va a determinar si las cosas caen o no es si tú las estás soltando. Y eso es lo que nos invita el libro, así como tú bien mencionaste, a tener cero excusas y hacernos 100% responsables de nuestras acciones, a nivel personal y empresarial también. Bueno, hay un dicho que dice cómo sacar el elefante de la habitación. En ese caso es cómo hacemos con esto de las excusas para enfrentar a los problemas. De qué manera podemos canalizarlo, porque esto también va a tener un impacto emocional y que tiene sentido igual con lo mismo de la motivación, de cómo darle la vuelta a lo que nos convenga en este caso. Sí.
Mira, el antídoto de tener excusas es asumir responsabilidad. Eso es el yin y el yang. Más que yin y yang, perdón, son los dos polos opuestos. O sea, por un lado está la persona que siempre se excusa y por el otro está la persona que asume 100% responsabilidad en su vida. De hecho, hay una frase, si no mal recuerdo, de Benjamin Franklin que dice: quien es bueno para hacer excusas, usualmente no es bueno para nada más, ¿no? Entonces, la palabra responsabilidad es una palabra interesante, porque está compuesta de dos palabras en el fondo: responsabilidad. Es decir, ser responsable es la habilidad de responder. Entonces, ante cualquier factor en tu vida, tú la pregunta que tienes que hacer es: ¿cómo voy a responder ante esto? ¿Qué voy a hacer al respecto? Tú nos conoces a nosotros, al Café y a mí, Felipe. Tú sabes que gran parte de nuestra actividad laboral, por ejemplo, es hacer conferencias y talleres presenciales. Afortunadamente, yo ya mucho antes de la cuarentena ya había desarrollado algunos cursos virtuales, etcétera. Y bueno, una vez que arrancó la cuarentena, sencillamente yo he enfocado el 100% de mis esfuerzos en el mundo virtual, porque obviamente en tiempos de cuarentena es lo que está presente. Pero claro, fíjate cómo ahí está el tema de cómo respondo, ¿no? Entonces, entra la cuarentena y pre-cuarentena, otra vez mi mayor flujo de actividades venía de temas presenciales. Entonces, ¿cómo respondo ante eso? Me molesto, insulto la cuarentena, me frustro, digo, bueno, me empiezo a crear escenarios mentales de si no hubiese cuarentena, entonces estaría así, de esta otra manera con mi negocio. Pero la realidad es que todas son excusas mentales y la pregunta es: ¿cómo voy a responder ante esto? Bien, voy a reinventarme, voy a enfocarme en el mundo virtual, es otra forma de trabajar, porque normalmente yo estoy acostumbrado a ver gente todos los días, además yo vivo solo, ahora no veo a nadie. Entonces la pregunta, de nuevo, que siempre te tienes que hacer para eliminar las excusas es: ¿cómo voy a responder ante esto? ¿Cuál es la acción que voy a tomar? Y a veces no sabes, entonces te toca pasar por tu proceso de aprendizaje. Cuando es una situación completamente nueva, es completamente natural que digas: mira, honestamente no tengo ni idea de qué voy a hacer. Pero entonces te toca aprender. Y créeme, cuando estaba empezando la cuarentena, una de las primeras cosas que hice, Felipe, fue invertir en un curso virtual para yo aprender a cómo hacer mejores cursos virtuales. Porque habían algunas cosas que yo no había descifrado aún, ahora que esta es mi realidad el 100% de mi tiempo. Entonces, cuando tú no logres ver cuál es el próximo escalón, a pesar de que estás intentando hacerte cargo de la situación, sencillamente, si no logras ver el próximo escalón, lo que ocurre es que necesitas herramientas. Entonces, edúcate, busca libros, ve a YouTube, ve a blogs, invierte en un buen curso para ti, para que esos maestros te puedan enseñar cómo avanzó de aquí en adelante. Ahí es como dice el libro Los Fuera de Serie, que como es las 10.000 horas de vuelo bajo esa teoría de cómo convertirse en experto, y es a través de la práctica. Y evidentemente, como dice, tiene que estar reforzada de todo esto, del conocimiento, de la experiencia y bueno, un poco de ensayo y error. Pero con todo esto igual de que hemos estado hablando de la habilidad de responsabilizarse y de otras cosas que forman parte de todo este grupo, está también el tema de los hábitos. Recientemente hice publicación que a muchas personas les genera impacto, porque un estudio recién habla que ya son 66 días reales para conformar un hábito y no como se creía anteriormente de los 21 días. Como igual podemos reforzar o qué tipo de hábitos debemos empezar a establecer. Un poco hablar desde la experiencia de cuáles son los hábitos que tiene Stephen Kaiser y que bueno, quizás puedan reforzar a las personas también para avanzar en su crecimiento personal. Perfecto. Sí, efectivamente, así como tú lo mencionas, dependiendo del hábito puede tomar más o menos días, pero es correcto, hay nuevos estudios que demuestran que el tema de los 21 días era para un tipo de hábitos y ahora hay otras duraciones para otros tipos de hábitos. Mira, uno de los hábitos, yo creo, más efectivos a implementar, por lo menos para mí, es el tema de la lectura. Yo intento, antes de irme a dormir, por lo menos, como mínimo, 10 minutos de lectura, como mínimo. Intento en ese sentido que lo último, antes de irme a acostarme, por ejemplo, no sea ver una pantalla, ¿no? Sino desconectarme de las pantallas, entrar en el mundo de la lectura, me da cosas a pensar. Y irónicamente, a mí me ocurre muchas veces, no sé si a otras personas, pero a mí me ocurre que muchas veces sueño con respecto a lo último que entró en mi vaso mental ese día. Entonces,
el leer antes de irme a dormir, muchas veces me doy cuenta que la mañana siguiente me levanto con ideas de cómo implementar eso que estuve leyendo la noche anterior. Entonces, la lectura es un hábito fantástico y es un hábito acumulativo. A veces leyendo 10 minutos al día o 15 minutos al día en una semana, 2 semanas, cuando es un libro muy grande o muy grueso, en 3, 4 semanas ya te leíste todo el libro y puedes avanzar al siguiente. Entonces, eso es paso número 1. Paso número 2, sobre todo si te ha pegado ese tema del distanciamiento social, busca proactivamente reconectarte con personas que sean importantes para ti, ¿sí? Entonces, claro, si vives con tu familia, fantástico, tienes a tu familia y seguramente que a raíz de la cuarentena estás compartiendo más con ellos. Pero si, por ejemplo, vives solo, que es mi caso, mi recomendación es busca proactivamente el contacto con otras personas. Yo he hecho ahora cosas que no había hecho en años, tipo, vamos a organizar un Zoom con los amigos de la universidad y la pasamos genial en ese Zoom, ¿no? Entonces, ahora quiero reconectarme con la gente del colegio. Entonces, el buscar ese contacto social, así sea virtualmente, con otras personas, con personas que son importantes para ti, creo que te puede hacer muy bien a tu bienestar emocional. Más allá de eso, el hábito de meditar y el hábito de hacer ejercicio son siempre hábitos fantásticos. Honestamente, en la cuarentena, durante esta cuarentena, yo los he dejado un poco al lado, sobre todo porque, bueno, pre-COVID, yo estaba muy intensivo. Bueno, de hecho, Felipe, te vi más de una vez en el gimnasio también. Todos los días iba al gimnasio, todos los días meditaba. Ahora tengo como otros hábitos más establecidos, tipo la lectura, esto que te menciono, el tema de hacer reuniones virtuales con amigos, porque siento que en mi caso particular es lo que más bienestar me ha dado. Pero yo ahí la recomendación que te doy es, la recomendación que les doy a todos es, crea hábitos que sean útiles para ti, porque muchas veces vemos en YouTube, por ejemplo, la rutina de los millonarios, y el tipo se despierta a las 4:30 de la madrugada. Yo no puedo con eso, ¿sí me explico? Y no te sientas mal por no seguir la rutina del otro. Yo creo que la mayor recomendación para crear hábitos es prueba con cosas distintas y quédate con los hábitos que te funcionen a ti. Entonces, por ejemplo, uno de los hábitos que me funciona a mí es intentar, a pesar de cuarentena, intentar acostarme temprano. Porque me doy cuenta que cuando me acuesto tarde, 1 o 2 de la mañana, al día siguiente, estoy muchísimo más cansado, ¿sí? Entonces, el ir probando, porque además, de nuevo, y lo digo también desde una perspectiva de humildad, este tema de la cuarentena, el motivador o el conferencista que te diga que tiene todas las claves para esto, te miente, porque esto por primera vez lo vivimos a nivel mundial. Entonces, creo que ir probando diferentes hábitos, irte dando cuenta internamente de qué me funciona, meditar o hacer ejercicios o leer o acostarme más temprano, etcétera, es algo que te puede ser muy, muy útil. Así que creo que ese es un buen mensaje para finalizar, porque ya llegamos a nuestra entrevista, los últimos minutos, lamentablemente, Estefan. Pero si quieres darle un mensaje final a esos emprendedores que nos están escuchando, ya les hemos dado muchísimos mensajes, muchísimas recomendaciones, pero algo más personalizado para los que están empezando, para los que tienen que reinventarse y los que igual están teniendo muy buenas ventas con su emprendimiento, sigan echando para adelante con eso y continúen. Totalmente. Mira, el otro día puse en Twitter, puse este tweet, dije, mira, el emprendimiento es un viaje de crecimiento personal disfrazado como un proyecto empresarial. ¿Sí? Así. Y para mí eso es así. Emprender es un viaje de crecimiento personal. Y en ese sentido, la invitación es a uno, crecer internamente, porque cuando más creces tú como persona, más crece tu negocio también. Si alguno de los que nos está escuchando está interesado en dedicarse a lo que yo hago, estoy súper a la orden. Nosotros tenemos muchas formaciones y mentorías para que ustedes también puedan lanzar y expandir su negocio y sus emprendimientos mediante el lanzamiento de sus propios cursos virtuales. Entonces, si ustedes están interesados en, mira, tengo estos conocimientos, tengo estas habilidades y me gustaría, ¿por qué no?, empaquetarlos en un curso virtual e incluso generar ingresos con eso, los podemos ayudar con ese proceso. Y lo menciono porque hay muchos emprendedores que están expandiendo su negocio o redirigiendo su negocio a esto que nosotros nos dedicamos, a los cursos virtuales. Así que si eso les interesa, súper a la orden en todas mis redes sociales, me pueden contactar y con gusto conversamos para explicarles cómo los podemos apoyar con esa intención. Pero yo les diría de nuevo, lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar hasta allá. Es momento de reinventarnos a nivel mundial, por eso está pasando todo el mundo, pero si te reinventas correctamente, definitivamente sí lo puedes lograr, definitivamente sí. Y como referencia, Amazon
ha creado más de 150.000 empleos desde que empezó la cuarentena, ¿no? Entonces, ese es uno de los negocios que se ha reinventado una y mil veces y es un claro ejemplo de lo que podemos lograr cuando nos mantenemos abiertos al cambio y cuando no tiramos la toalla. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Estefan. Gracias también a la audiencia que nos escuchó por ahí y nos acompañó en todo este programa. Habló para ustedes Felipe Rangel, nuestro invitado Estefan Kaiser, que nos acompañó. Recuerden mi cuenta de Instagram como @soyfeliperangel y nos escuchamos en un próximo programa de Hablemos de Emprender. Sigan en Conectados Contigo Radio. Estuvimos bajo la dirección, producción general y en los controles con Maylin Naveda y nos escuchamos la próxima semana.